Bueno, hoy tenemos una clase bastante tranqui, así que pueden preguntar todo lo que necesiten como siempre. Eh, lo que sí, acá estoy. Lo que sí, ¿qué les iba a decir? Me olvidé. Dice tranqui el otro. Bueno, es así. Yo siempre digo tranqui. Después, bueno, se verá qué pasa. En principio es una clase tranqui. Eh, esta teoría, esta semana, no van a tener videitos complementarios, pero sí van a tener dos materiales de lectura. ¿Sí? Dos materiales de lectura. Que ya les estoy diciendo que es re importante que aprendan a leer y por eso les damos los materiales de lectura. Porque después van a tener que responder algunas cositas escritas, entonces hay que aprender a leer. Cuando leemos, aprendemos también, che, cómo se redactan las cosas, se aprende un montón leyendo, entonces, porfa, lean lo que les damos para leer. Esta semanita no hay video complementario, pero sí hay material de lectura que va a estar subido en el aula virtual hoy a la tarde. Bueno, creo que no les tengo que decir nada más. Vamos a terminar con biomoléculas hoy. Porque la semana pasada, ¿qué vimos? A ver, ¿qué vimos la semana pasada? No vimos nada. Aún no vieron nada, Vicala. Son 10 minutos. ¿Qué Hidratos de vimos? carbono. Hidratos de carbono, Hidratos de carbono. carbohidratos. Muy bien. Carbohidratos, hidratos de carbono. Polihidroxicarbonatos, Hoy, polihidroxialdehídos cetona y y, bueno, polihidroxicetonas. Muy bien. y no me acuerdo. Hoy vamos a ver esto que ustedes ven acá. Aminoácidos y proteínas y también vamos a ver lípidos, que son los otros dos tipos de biomoléculas. Las biomoléculas son hidratos de carbono, aminoácidos y proteínas, o aminoácidos solo que después forman las proteínas. Y el tercer tipo de biomoléculas, el tercer tipo son los lípidos. Esos son los tres tipos de biomoléculas que son súper importantes y que quedan acá en esta teoría, en esta otra semana completito. ¿Cuándo dan la clase en la unidad 4? Acá estamos dando la unidad 4, que sería esto. Bueno, ¿qué tenemos acá? Los aminoácidos son biomoléculas, como les dije recién, son moléculas muy importantes para la vida y se juntan los aminoácidos para formar las proteínas. ¿Está bien? Es importante que sepan y que entiendan que al combinarse los diferentes aminoácidos que tenemos, vamos a obtener las proteínas. ¿Sí? Y es importante también que entiendan que los aminoácidos o las proteínas se consumen en la dieta, principalmente formando parte de los alimentos que son de origen animal. Los alimentos que son de origen animal tienen mucha cantidad de proteína y en esos alimentos consumimos un montón de estos aminoácidos. También los consumimos de otros alimentos de origen vegetal, como la soja. La soja tiene un montón de proteínas también. Así que no se queden solamente con que hay que comer un cacho de carne para consumir proteínas. También se puede consumir soja que tiene muy buena cantidad de proteínas. Eh, ¿Qué pasa? Las proteínas forman parte de 1,5 millones de funciones, de cosas distintas. Por ejemplo, las proteínas funcionan como, después lo vamos a ver igual, pero las proteínas forman parte, por ejemplo, de la estructura de las células y del organismo, de nuestro cuerpo. Las proteínas forman o tienen función de hormona. ¿Qué son las hormonas? Son los mensajeros que llevan señales en nuestro cuerpo, llevan mensajes en nuestro cuerpo. Las proteínas cumplen funciones muy importantes como para transportar moléculas por nuestro cuerpo. Las proteínas cumplen funciones muy importantes eh, como enzimas, que después lo vamos a ver, es cuando una reacción química ocurre muy lento, muy lento, viene una proteína y hace que esa reacción química ocurra más rápido, mucho más rápido. Eso es una enzima. Entonces, miren qué importante esto, las proteínas son todo. Imagina, si en mi cuerpo no hay proteínas, yo no funcionaría, no existiría.
Entonces, las proteínas son todo, tienen función tanto estructural como son súper importantes en los diferentes procesos biológicos de nuestro organismo. Súper importantes. ¿Quieren preguntar algo hasta acá? ¿Quieren preguntar algo hasta acá que le haya generado duda de lo que Profe, acabo de decir? te Sí. consulto, ¿me escuchás bien? Sí. Esa era la consulta, no, mentira. ¿Qué diferencia es? ¿Con qué lo diferencia? Con, ¿qué diferencia tienen con los hidratos de carbono? Porque los hidratos de carbono dice que también proporcionan energía y también algunos cumplen funciones estructurales. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la diferencia... ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias son muchas y ahora lo vamos a ver cuando trabajemos un poquito más, cuando veamos las funciones de las proteínas. Las diferencias son muchas en el sentido que los hidratos de carbono tienen principalmente una función de fuente de energía y después una función estructural, que cumplen funciones estructurales. En el caso de las proteínas, tienen otras funciones que son como más especializadas, digamos. Las proteínas cumplen otras funciones como más específicas, ¿está bien? Si tengo que decirte una diferencia. Igual la diferencia posta la vas a ver ahora dentro de un ratito cuando veamos específicamente punto por punto qué funciones tienen. Algunas, ¿no? Porque tienen millones de funciones. Pero las proteínas son como más... ¿Viste? El carbohidrato es como más general. Bueno, funciona como fuente de energía y como función estructural en nuestro cuerpo. La proteína es como más específica. Es como, bueno, funciona para esto, funciona para esto, para esto, para esto. Para un montón de cosas funciona la proteína. Pero son específicas. Hay una proteína que funciona y hace esto. Hay otra proteína que hace esto otro. Como que son trabajadoras, digamos. Como que, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero son como más específicas la función de las proteínas. Sí, está bien, igual ahí ya te entendí, Ok, muchas gracias. perfecto. Esperen que abro el chat porque vi que había algún mensajito. Me perdí. Consulta. Si las proteínas eran las mismas que se usan como transportadores, por ejemplo, sustancias simples. Sí, las proteínas son transportadores también. Llevan moléculas de un lado al otro, permite que pasen de un lado al otro. Eh, sí, las proteínas funcionan como transportadores. Después vamos a ir sumando cosas. Bien, ¿seguimos, les parece? Entonces, tenemos estos aminoácidos que son biomoléculas y en total hay 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas de diferentes organismos, entre ellos nosotros. Entonces, existe un total de 20 aminoácidos. ¿Quiénes son esos 20 aminoácidos que tenemos? Se dividen en diferentes grupos, ¿sí? Los aminoácidos se dividen en diferentes grupos. Por ejemplo, tenemos los aminoácidos que se llaman no polares, ¿sí? Pero en primero, ¿saben qué les voy a hacer? Que no lo hice, perdón, me olvidé. Es dibujarles un aminoácido para que entiendan cuál es la estructura de un aminoácido, antes de mostrarles los diferentes que tenemos. Miren, un aminoácido tiene un carbono central, ¿sí? Que también lo llamamos carbono alfa, porque es el central. Y unido al carbono alfa vamos a tener un grupo funcional, ácido carboxílico. ¿Se acuerdan los grupos funcionales que son conjuntos de átomos que tienen características que le dan a la molécula características especiales? En este caso, este que dibujé de color celestito, que es un carbono que se une por doble enlace a un oxígeno y luego por un enlace simple a un OH, a un oxígeno y a un hidrógeno, es el grupo funcional ácido carboxílico. ¿Sí? Después también lo que tenemos es que ese carbono alfa también está unido a un grupo que se llama amino, que es un NH2. Es un nitrógeno unido a dos hidrógenos. Ese es el grupo amino. Se puede unir a dos hidrógenos o por ahí lo encuentran unido a tres hidrógenos. No pasa nada, es lo mismo. El grupo amino es lo mismo. Puede estar unido a dos hidrógenos o a tres. Y lo mismo acá, el grupo ácido carboxílico puede estar unido a este hidrógeno o no.
no pasa nada, pero sigue siendo el ácido carboxílico y sigue siendo el grupo amino. Y después tenemos, para el caso a nosotros no nos molesta, que está unido el carbono alfa a un hidrógeno y luego el carbono alfa también va a estar unido a lo que llamamos cadena lateral. ¿Qué es la cadena lateral? Pueden ser diferentes cosas y ahora lo vamos a ver. En vez de lateral ponía caletal. Cadena lateral. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un carbono alfa que está unido a 4 cosas. A un grupo ácido carboxílico, a un hidrógeno, a un grupo que se llama amino y a una cadena lateral. La cadena lateral es lo que varía entre los diferentes aminoácidos. Si yo tengo 20 aminoácidos, hay 20 cadenas laterales diferentes. La parte de arriba es la misma para los distintos aminoácidos. Pero lo que varía entre los diferentes aminoácidos es la cadena lateral. Es lo que llamamos R. ¿Sí? La cadena lateral es la que yo acá les puse como R. Es la cuarta cosa que está unida al carbono alfa. La cadena lateral es muy importante porque es lo que cambia entre los diferentes aminoácidos. ¿Eso se entiende? ¿Alguien quiere preguntar algo respecto de esto, del aminoácido? Profe, te consulto. Decime. Esto es lo que habíamos nombrado la clase pasada como carbonos quirales. Muy bien, muy bien. A veces este ¿Por qué carbono le dijiste alfa, otro nombre? es un carbono quiral. Cuando este carbono está unido a 4 cosas distintas, es un carbono quiral. A veces, en la mayoría de los aminoácidos, este es un carbono quiral. ¿Alguna otra duda que tengan respecto de la estructura del aminoácido? Profesor, sería lo que dijo la compañera que no Carbono quiral. siempre es carbono quiral, si lleva beta o alfa. No. En el caso de... Esto no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Con el carbono alfa o beta. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que cuando un carbono está unido a 4 cosas distintas, es un carbono quiral. Si esto está unido a 4 cosas distintas, Listo. es un quiral. Nada más que eso. Listo, profesor. Espera, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí, obvio. Vos, entonces, lo que ahora nos estás diciendo es los nombres de cada cosita que le sale al carbono quiral. Que está unida con el carbono alfa de este aminoácido. Sí, Bien, gracias. de nada. Bueno, les voy a mostrar las diferentes R que hay, las diferentes cadenas laterales que podemos encontrar, porque hay 20 aminoácidos distintos. Y lo vamos a clasificar en diferentes grupos, dependiendo de su cadena lateral. Por ejemplo, tenemos los no polares. Estos que están en rosita es la cadena lateral. ¿Vieron el R que yo recién les mostraba? Bueno, puede ser, si ese R es un hidrógeno, ese aminoácido es la glicina. Si ese R es un CH3, un carbono unido, miren, lo vamos a acercar. Si ese R es un CH3, esa es la alanina. Si esa cadena lateral es esto otro que ven acá, esa es la valina. Si esa cadena lateral es esto otro que ven acá, esa es la leucina. ¿Entienden? Dependiendo cuál sea la cadena lateral del aminoácido, tengo diferentes aminoácidos. ¿Eso se entiende? ¿Todo el mundo lo entiende a eso? Profe, siempre va a ser así, que depende de la cadena, o sea, de la Sí, famosa R, digamos, en su sí, ejemplo. sí, siempre. Depende de la R, va a ser un aminoácido distinto. Listo, gracias, profe. De nada. Ok. Bueno, después tenemos otras R's, 20. Por ejemplo, tenemos los aminoácidos que se llaman polares, donde las R's son estas otras, ¿sí? Por ejemplo, sería la serina, la trionina. Si va variando la cadena lateral, va variando el nombre del aminoácido. Después tenemos los polares con carga positiva, que son estos que ustedes ven acá. ¿Por qué se llaman con carga positiva? Porque fíjate que acá tenemos un NH3 que tiene una carga positiva.
Lo mismo acá, hay un NH2 que tiene una carga positiva. Entonces esto entran dentro de polares con carga positiva. Pero no se preocupen que yo no les voy a tomar esto. Sí le voy a tomar, bueno, ok, los aminoácidos depende de la cadena lateral qué aminoácidos tenemos, eso sí, pero no me interesa, y que se divide en diferentes grupos, pero no me interesa que sepan todo la estructura, ¿no?, de cada uno de estos. No tiene sentido. Después tenemos polares con carga negativa, que van a ver que en la cadena lateral tienen carga negativa. Y después tenemos aromáticos, que en la cadena lateral tienen estos anillitos de carbonos, que son anillitos que se llaman aromáticos, ¿sí? Anillitos aromáticos. Bien. Entonces, lo que sucede acá es que y lo que tienen que entender y lo que quiero que quede claro de esto es que las proteínas están formadas de nuestro cuerpo y de muchos organismos por 20 aminoácidos distintos, ¿sí? Y que depende de la cadena lateral qué aminoácidos tenemos, ¿sí? Depende qué cadena lateral yo tengo un aminoácido distinto. Puedo tener la serina, o puedo tener la lisina, o puedo tener el aspartato, o puedo tener lo que sea. Pero depende de la cadena lateral lo que tenemos, ¿sí? Perdón que estos nombres están en inglés, recién me doy cuenta, pero nada, es alanina, valina, la E por la A y listo. ¿Alguna duda de esto que quieran preguntar? Profesor, me perdí en lo primero que dice que existen 20 aminoácidos. ¿Qué era lo principio que 20. dijo? Estás copiando y no estás prestando atención. No, no estoy copiando. Si quiere le digo, estoy acá tirada en mi sofá escuchándole, sino que me perdí ahí, Bueno, porque justo estaba mirando. son 20 aminoácidos los que forman parte de las proteínas de nuestro cuerpo y de muchos organismos. 20. Ah, listo, eso, no había entendido de las Espero que no estés proteínas. copiando, Carlota, ¿eh? Acá le voy a poner que estoy tirada en mi sofá. Bien. A ver qué pusieron en el chat que no vi ahí. Profe, consulta con el primer ejemplo. A ver, Brian, decime. Sí, profe, yo porque había dicho que C alfa iba con hidrógeno y ahora está puesto con CO y H3N. SCOO, este Sí, es el ese grupo ácido conjunto de... carboxílico. Ah, Es perfecto. el grupo ácido Ah, carboxílico que se perfecto. puede escribir así también. Este es el grupo amino y este es el hidrógeno que yo les dije. ¿Vieron? Son tres cosas distintas. Lo que pasa es que está escrito Claro. distinto, ¿sí? Ese que ustedes ven ahí, este de acá arriba, esperen que esta cosa es una cagada para anotar, no está bueno. Este que ustedes ven acá, es el grupo ácido carboxílico, el que yo les dibujé antes. Pero no te digo. Profesor, Sí. un poco se me mezcla esto con el nombre que dijiste recién, dijiste grupo amino. Y Sí. yo me lo confundo con grupo aldehído. Bueno. No te puedo ayudar mucho en eso, porque son grupos Explícame. distintos. Viste que son grupos totalmente distintos. Entonces, como que este tiene nitrógeno, el grupo aldehído no tiene nitrógeno. Entonces son grupos diferentes. Lo que tenés que hacer es acordártelo, que son distintos, ¿está bien? No te puedo dar mucha mano en ese sentido. Son grupos funcionales distintos, o sea, son grupos de átomos diferentes. Entonces, nada, es cuestión de aprendérselo cuál representa cada cosa, ¿sí? Cómo está formado cada uno, quise decir. Bueno, quedó claro hasta acá que en las cadenas laterales, dependiendo qué cadena lateral tengo distinto aminoácido. ¿Eso quedó claro? Profesor, una pregunta. Sí. Estaba viendo que en los grupos de los 20 aminoácidos, todos tienen carga positiva arriba. Negativa, ¿qué digo? Sí, porque el grupo, les dije, el grupo ácido carboxílico, yo les dije, miren, cuando les dibujé el aminoácido les dije, hay veces que el grupo ácido carboxílico lo puedo encontrar así como está acá, o a veces lo van a encontrar sin el hidrógeno y con carga negativa. Este es el que ustedes, en esa imagen que yo les di, es el que ustedes ven de esta forma, COO menos, es lo mismo. Se puede escribir así, como yo lo dibujé acá, o así. Es lo mismo. Y lo mismo pasa con el grupo amino. Lo puedo encontrar así
en vez de con dos hidrógenos lo puedo encontrar con tres hidrógenos y con carga positiva. Es lo mismo. Entonces no dejan de ser el grupo ácido carboxílico y el grupo amino. Es importante que entiendan que lo pueden encontrar de ambas maneras, ¿sí? Tanto negativo y así sin el hidrógeno, o también lo puedo encontrar con el hidrógeno, o el grupo amino de esta manera también. ¿Entienden eso? Siempre ahí va a representar un aminoácido, ¿Eh? variando la cadena, pero escrito de una u otra forma, siempre va a representar un aminoácido. Sí, exactamente. Un aminoácido siempre conserva esta parte de arriba igual. Y la cadena lateral es lo que va variando para obtener los diferentes aminoácidos. ¿Está bien? Claro, en una ha puesto carbohidrato con un negativo, oxígeno y negativo, y en el otro está negativo, carbohidrato, oxígeno y el negativo arriba. ¿Se puede escribir así? Se puede escribir así: carbono, oxígeno, oxígeno y negativo. Sí, Ah, listo. por lo que te acabo de decir. A veces este hidrógeno no está, se va y el oxígeno queda con carga negativa. Entonces podemos encontrarlo así o con el hidrógeno, lo mismo, ¿eh? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Porfa, este es el momento de la duda. Ok. Si no hay dudas, vamos a continuar con la clase. Bien. ¿Qué tenemos acá? Cuando se unen los diferentes aminoácidos, forman las proteínas, ¿sí? Básicamente, las proteínas son polímeros de aminoácidos. Cadenitas de aminoácidos forman las proteínas. Ahora vamos a ver que después esa cadenita de aminoácidos adopta una estructura en el espacio, que es la estructura que la proteína usa para cumplir su función. ¿Está bien? Importante. ¿Alguien sabe cómo se unen los aminoácidos entre sí? ¿Cuál es? ¿Cómo se unen? ¿Alguien sabe? ¿Lo sabe de algún lado? A través de enlaces peptídicos, puede ser. Muy bien, se llaman enlaces peptídicos. Perfecto. Vamos a ver cómo se forma un enlace peptídico. Vamos a dibujarlo acá si quieren, más cómodo. Vamos a dibujar dos aminoácidos. Un aminoácido rojito. Voy a dibujar. Acá le ponemos... Profe, perdón. Sí, Pregunta. Eh, este tipo de nuevo, ¿no? Porque lo que habíamos visto fueron covalentes, iónicos y metálicos. exacto. Pero ¿te acordás que el otro día vimos que los monosacáridos se unían? ¿Cómo se llamaba el enlace que unía dos monosacáridos? A ver quién se acuerda. O glucosídico era. O-glucosídico, exactamente. El enlace O-glucosídico que une dos monosacáridos entre sí es un enlace covalente también. Este que vamos a ver ahora, que se llama enlace peptídico, también es un enlace covalente, pero tiene un nombre específico porque es el que une los diferentes aminoácidos, ¿viste? Es lo mismo que el O-glucosídico, que une dos monosacáridos entre sí. Este se llama enlace peptídico y une dos aminoácidos entre sí. ¿Está bien? Es un enlace covalente también. ¿Sí? Bueno, gracias. De nada. Mire, para formar el enlace peptídico va a reaccionar el grupo ácido carboxílico de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Y lo que se va a formar, es esta unión que yo les voy a mostrar acá abajo. Se forma esto: carbono, doble enlace, oxígeno, y luego se une a un nitrógeno. Y quedan enganchaditos los dos aminoácidos, el celeste y el rojito. Voy a dibujar el rojito también. Cuando este enlace se forma, se libera una molécula de agua
durante la formación. Entonces, cuando este enlace se forma, se libera y se va una molécula de agua. Entonces, lo que se forma acá, como pueden ver, miren, les voy a hacer así, ¿qué color? Amarillo. Lo que se forma acá es esto, que termina uniendo los dos aminoácidos, y esto se llama enlace peptídico. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera consultar de esto que acabo de contar? Siempre para formar el enlace peptídico reacciona el grupo ácido carboxílico, que está unido al carbono alfa de un aminoácido, con el grupo amino, que está unido al carbono alfa de otro aminoácido, para unir los dos aminoácidos, el celestito y el rojito. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá que tengan, que quieran preguntar? Este es el momento de la pregunta del enlace peptídico. El enlace peptídico es muy importante para entender cómo se forman las proteínas. Entonces, diferentes tipos de aminoácidos se van uniendo entre sí, ¿sí?, a través de estos enlaces peptídicos, y se forman las proteínas. Y después las R's... ¿Por qué se llama enlace peptídico, Y porque profesor? forman los péptidos. Los péptidos son las proteínas. Las cadenitas de aminoácidos se llaman péptidos. Entonces se llama enlace peptídico, ¿sí? Y las R son las de los aminoácidos que estaban antes, ¿sí? ¿Los ves? Acá, taca, taca. Depende de qué aminoácido era el rojito, tenía una cadena lateral, y depende de qué aminoácido sea el celestito, tiene otra cadena lateral. ¿Está bien? ¿El peptídico es el único que se puede unificar, digamos? ¿En qué ¿O hay sentido? otro? Claro, porque vos pusiste dos. Dos aminoácidos que se unen. Claro, pero ese solo se puede unir o otros. Otros, no. Acá, por ejemplo, puede venir otro aminoácido más y se une para allá, y así formamos la cadenita. Se pueden unir un Ah, montón de aminoácidos. Por ejemplo, acá yo puse uno rojo que se une por el enlace peptídico con uno celestito. Pero después puede venir otro, por ejemplo, un amarillo, y se une acá. Y después viene uno negro y se une acá. Y así se forman las cadenas de aminoácidos, que son las proteínas, son los péptidos. ¿Sí? Al unirse sí, sí. diferentes aminoácidos entre sí, después viene, por ejemplo, otro rojo y se une acá, por ejemplo, ¿no? Entonces formamos de esta manera las proteínas. Profe, Entendí, ¿sabe que no gracias, profe. entendí? Bancame que La termina de preguntar la compañera y preguntas vos. Decime. Lo que no entendí es la función del agua en la unión Se va a de liberar las una dos molécula cadenas. de agua, nada más. Se libera una molécula de agua. Se libera. Cuando se forma esto, ¡puf!, sale una molécula de agua que se va a la vida. O sea, no influye en nada, solamente se libera. No, solo se libera. Para que pueda Muchas formarse el gracias. enlace peptídico. ¿Alguna otra Tiene- pregunta? ¿Entienden que los diferentes Prof- aminoácidos se van uniendo para formar las proteínas gracias a los enlaces peptídicos? ¿Eso lo entienden? Profesor, siempre que haya un enlace peptídico, siempre va a haber una cadena lateral. Los enlaces peptídicos permiten que se unan los diferentes aminoácidos. Así que los aminoácidos tienen cadenas laterales siempre. Ah, ¿Está bien, Carlota? sí, profesor, estoy tratando de no molestar. No, pregunta tranquila, pregunta tranquila. Profesor, te ¿Sí? pregunto yo. ¿Sí? Acá en la unión pusiste el carbono unido al oxígeno y después el nitrógeno y el hidrógeno para abajo, ¿no? Ujú. Y allá arriba, eh, no entiendo por qué dice nitrógeno y dos hidrógenos. Porque inicialmente estaba unido a dos hidrógenos y después Y no quedó entiendo, unido. hay uno que se libera, pero igual faltaría uno, ¿no? No, porque está mira, la molécula de agua se forma con un hidrógeno de acá y con este Sí. OH. Y ahí se va la molécula de agua. Y lo que me queda es esto que Ah, ves ahí acá. está, ahí está. Ahí me cerraron, dale. Gracias. Perfecto. De nada. Sabía que ibas a preguntar eso. ¿Alguien tiene alguna otra duda que quiera consultar? ¿No?
Bueno, espero que hayan entendido esto. Que eso, exactamente, Antonia, que los diferentes aminoácidos se van a combinar, esos que vimos antes, para Desactivado formar el las audio. proteínas. ¿Está Sí, activado? decime. Desactivado. ¿Hola? Bueno, no sé qué pasó. Bien, los diferentes aminoácidos se van a combinar para formar estas cadenas que son las proteínas, ¿sí? Entonces las proteínas están formadas por diferentes aminoácidos que se unen de esta manera. ¿Está bien? Entonces forman las proteínas, forman los péptidos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estas tiritas de aminoácidos, adoptan una estructura tridimensional. ¿Sí? ¿Cuál es esta? Depende de la proteína, son diferentes las estructuras tridimensionales que adoptan, ¿sí? Depende de la proteína, hay diferente estructura, ¿sí? Pero esta estructura tridimensional es muy importante, porque es la estructura con la que la proteína va a cumplir su función. Hay proteínas que cumplen funciones estructurales y tienen una estructura específica. Hay proteínas que cumplen funciones de hormonas y tienen una estructura específica. Todas las proteínas tienen una estructura que les permite cumplir su función. Esa estructura en el espacio que le permite cumplir la función a la proteína y que es la estructura más estable con la que la proteína es más feliz, esa estructura se llama estructura nativa. Esa estructura se llama estructura nativa y es la estructura con la que la proteína es lo más feliz posible, es lo más estable posible, es una estructura tridimensional y le permite cumplir la función que vino a hacer esa proteína perfectamente. Imagínense esto. Tenemos la proteína número 1 acá. La proteína número 1 es una hormona. Vamos a hacer un ejemplo así para que les quede claro. Tenemos la proteína número 2, acá la celestita. La proteína número 2 cumple una función de transportador. Transporta moléculas por el cuerpo. La proteína número 1 tiene unos aminoácidos que son de ella nomás, ¿sí? Una secuencia de aminoácidos que son de ella nomás. Primero viene, no sé, una valina, después una glicina, después una serina, una no sé qué, y así se formó la proteína. Y la celestita tiene su secuencia de aminoácidos también. Depende cuál sea la proteína, va a tener diferentes secuencias, ¿sí? Ahora, la proteína roja, la 1, adopta una estructura en el espacio que es la estructura que le permite cumplir la función que tiene que cumplir. En cambio, la proteína número 2 va a adoptar una estructura en el espacio que le va a permitir cumplir la función que ella tiene que cumplir. Esas estructuras se llaman estructuras nativas. Son las estructuras que las proteínas adoptan en el espacio tridimensionalmente, la estructura con la que son más felices, con las que son más estables, ¿sí? Y son estructuras que le permiten cumplir su función perfectamente bien. Esta va a ser una hormona y va a cumplir la función de la hormona. Esta va a ser un transportador y va a transportar cosas por el cuerpo. Pero es muy importante que entiendan la idea de la estructura nativa, ¿sí? ¿Alguna preguntita? ¿Tienen? Estoy en el chat y estoy escuchándoles también si quieren activar el audio para La preguntar. estructura, perdón, profe. ¿Sí? La estructura nativa siempre se va a acomodar según el aminoácido o la proteína que forma. Claro, cada proteína va a tener su estructura nativa. Por ejemplo, esta que es cumple función de hormona, las hormonas llevan mensajes en el cuerpo. Tiene una secuencia de aminoácidos que corresponde a ella nada más, ¿viste? X, no importa cuál sea la mezcla de aminoácidos que va a tener. Y después va a adoptar una estructura tridimensional. Esta tirita de aminoácidos va a adoptar una estructura tridimensional que es la estructura más estable y que le va a permitir cumplir perfectamente su función. Esa es la estructura nativa. Es la estructura que la proteína es más feliz y que le permite cumplir perfectamente su función. ¿Está bien? Perfecto. Genial. ¿Alguien tiene alguna otra duda y quiera consultar?
para entender esto. Hola, buen día, profe. Buen Soy día. Antonia. Sí, ¿qué tal, Antonia? Bien, mi consulta es, Sí. ¿siempre se le va a llamar estructura nativa a cada aminoácido que forme? Ojo, no O cada sea, por ejemplo, aminoácido. de la hormona va a ser, su estructura siempre va a ser, o sea, se va a llamar estructura nativa Sí, la estructura a la más general, esta, digamos, a todo. Por ejemplo, la exacto. hormona, Sí, sí, sí. transportadora. La estructura más estable que adopta la proteína en el espacio, viste, vos tenés una tirita de aminoácidos. Sí, Imagínatelo como a ver si tengo un cable acá. Imagínate que este cable, no sé si lo ven porque justo me da atrás blanco, pero imagínate que este cable es la tirita de aminoácidos. ¿Sí? Todas sí, las sí, tiritas de aminoácidos que tenemos van a terminar adoptando una estructura tridimensional. Todas, sí. todas, en el espacio. Una estructura tridimensional que puede ser así, no sé. Esta es la tirita de aminoácidos en el espacio, adoptó una estructura tridimensional. Esa estructura tridimensional es lo que llamamos estructura nativa. Es la estructura más estable que adopta esa tirita de aminoácidos y que le permite cumplir su función. En el caso de la hormona, será esta. En el caso del transportador, la estructura tridimensional será esta. Esas estructuras Sí, tridimensionales depende de la proteína, ¿sí? Cada proteína adopta su estructura nativa y se llama estructura perfecto. nativa, ¿sí? Cada proteína adopta su estructura tridimensional y es la estructura más estable con la que ella va a funcionar. ¿Está bien? Sí, sí, era eso mi duda. Gracias, Perfecto. profe. De nada. ¿Alguna otra Sería duda? como sería como una planta cuando se va enredando, ¿no es cierto? Ponele. Podemos pensar así esa estructura tridimensional. Claro. Pregunta, profe, Sí. ¿las hormonas siempre van a tener la misma cadena tridimensional o van variando según los aminoácidos que la componen? Van variando, muy buena pregunta, van variando según los aminoácidos que forman a las proteínas. A veces una proteína tiene una estructura tridimensional, a veces tiene otra, depende. Depende de los aminoácidos que la forman, exactamente eso. Perfecta, esa era mi duda. Genial. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Está todo el mundo seguro que se entendieron esto que acabamos de charlar? Ok. A veces las proteínas sufren algún proceso que se llama desnaturalización. La desnaturalización es cuando las proteínas pierden la estructura nativa lo suficiente para perder la función que ellas cumplen. A veces las proteínas se desnaturalizan. ¿Qué quiere decir eso? Pierden su estructura nativa y no pueden cumplir su función. Eso se llama desnaturalización. ¿Cuándo sucede eso? Y cuando tenemos algún agente desnaturalizante. A veces la proteína la ponemos en un calor tan grande que termina perdiendo su estructura nativa. O le ponemos en el microondas o lo que sea. O, por ejemplo, cambios de pH. Hay cambios de pH que también hacen que las proteínas pierdan su estructura nativa y pierdan su función. Eso se llama desnaturalizar. Cuando una proteína se rompe la estructura nativa que ella tiene y pierde su función, o sea, no puede cumplir su función, eso se llama desnaturalizar. ¿Sí? Desnaturalizar es exactamente eso. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar sobre esto que es la denaturalización? ¿Se entendió? ¿Quieren consultar algo? Es cuando le agregamos... Profe, Sí, te puedo preguntar sí, algo, pero obvio. es de lo anterior. A ver, decime. A ver si podés volver a la imagen anterior. La había dibujado, pero acá, mira. Bueno, no importa. Acá. En las cadenas estas de los aminoácidos, si cambian los aminoácidos, cambian. Entonces, Se cortó un cachito, pero creo que sí, te entendí. Si cambian los aminoácidos, cambia la estructura que adopta, sí. o Porque, sea que esas estructuras van a tener siempre en el mismo orden y los mismos aminoácidos. exactamente. Bueno, gracias. Si cambian los aminoácidos de la cadena, cambia la estructura que adopta. ¿Por qué? Es lo que les decía recién. Vieron que yo les dije, cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos específica y
adopta una estructura tridimensional específica. Esa estructura tridimensional depende de los aminoácidos que tengamos acá. Entonces, por eso es que cada proteína tiene una estructura nativa particular, ¿sí? Y después lo de la... Profe, ¿Sí? entonces las hormonas y los transportadores siempre dependen de los aminoácidos. Siempre, De, siempre. Si yo tengo, por ejemplo, hay una hormona que es una proteína que es la insulina, que ya la vamos a ver, tiene una estructura. Hay otra hormona que es el glucagón, tiene otra estructura, ¿sí? Depende la hormona, depende la secuencia de aminoácidos que vamos a tener. Las diferentes proteínas tienen diferentes secuencias de aminoácidos y eso adoptan diferentes estructuras en el espacio. Cada proteína es un caso particular, ¿sí? sí, sí. Ok. Ahora, vamos a ver dos cositas más. Hay algunas proteínas que las podemos llamar como simples. Son proteínas que solamente para funcionar necesitan de su estructura de aminoácidos, nada más. Pero hay otras proteínas que para funcionar necesitan de otra cosita más que no son aminoácidos. Algunas proteínas para funcionar necesitan de un hidrato de carbono, de un glúcido, o necesitan de algún metal también. Algunas proteínas para funcionar necesitan algo más que no son aminoácidos, que no solamente su estructura, necesitan algo más. Esas se llaman conjugadas y en el cuerpo hay bastantes de esas proteínas conjugadas. No solamente necesitan de su estructura de aminoácidos, por ejemplo, esta solamente tiene sus cadenas de aminoácidos y con eso funciona perfecto. Pero esta que ustedes ven acá no solamente va a necesitar de su estructura de aminoácidos, de su cadenita de aminoácidos, sino que también va a necesitar de otra cosa, algo más, ¿sí? Esas proteínas que necesitan de algo más, que ahí están los R, pero imagínense que tenemos... A ver, vamos a dibujarla. A ver, miren, le voy a dibujar acá. No, esta no, perdón. Acá, vamos a dibujarlo acá. Imagínate que ahí tenemos la cadenita de aminoácidos, solamente la cadenita de aminoácidos. Pero esa proteína no va a funcionar solamente con esa cadenita de aminoácidos. Necesita algo más. ¿Qué necesita? Calcio, por ejemplo. Entonces viene el calcio, interacciona con la proteína y ahí sí puede funcionar. A veces las proteínas necesitan algo más que su cadenita de aminoácidos para funcionar. Esas se llaman conjugadas. Las que solamente necesitan su cadenita de aminoácidos para poder funcionar perfectamente se llaman simples, ¿sí? Simples y conjugadas. A veces vamos a ver más adelante que algunas proteínas necesitan algo más aparte de su cadenita de aminoácidos, algo más para poder funcionar. Ya les digo, por ejemplo, imagínense que esta necesita calcio. Entonces vienen átomos de calcio e interaccionan, pero quiero dibujar y no puedo. Vienen átomos de calcio e interaccionan con la proteína, ¿ven? Entonces ahora que la proteína tiene su cadenita de aminoácidos y también tiene el calcio, puede funcionar perfectamente. Son conjugadas. A veces las proteínas necesitan algo más que su cadenita de aminoácidos para poder funcionar. ¿Esto queda claro? ¿Queda claro? ¿Sí? Es algo parecido así como de las moléculas que tenía que tener más moléculas para poder seguir, ¿no? Más o menos así. No sé si es así, porque no entendí bien, pero sí podemos pensar que si, por ejemplo, imagínense, esta proteína que vemos acá necesita glucosa para funcionar. Entonces, hasta que no haya una glucosa acá, en el medio, no va a funcionar. Un ejemplo estoy dando, ¿sí? A veces las proteínas necesitan algo más para poder funcionar. Es como que vos querés hacer un pozo, pero necesitas una pala, ¿está bien? Entonces vos necesitas algo más para poder hacer ese pozo. Necesitas una pala. Sin la pala no vas a poder hacer el pozo. Entonces la proteína es lo mismo. A veces las proteínas necesitan algo más para poder funcionar, como si fuera una pala. En ese caso, en el caso de las proteínas pueden ser un átomo, por ejemplo, un calcio, un magnesio, ¿sí? Puede ser un glúcido como una glucosa o lo que sea. Pero bueno, a veces las proteínas necesitan algo más. Esas proteínas que necesitan algo más para funcionar se llaman conjugadas. ¿Está bien?
¿Funcionar te referís a que pueda cumplir su profesor. función? Pregunta Pilar. Sí, funcionar me refiero a que puedan cumplir su función. Sí, decime. ¿Sí? ¿Me querés preguntar algo a alguien? Ok. Si no me quieren preguntar nada, vamos a las funciones de las proteínas. Pueden funcionar como enzimas. Las enzimas lo que hacen es aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Por ejemplo, yo tengo una reacción química donde A se transforma... Pero qué cosa, es tan feo este cosa para notar. A se transforma en B. Esa es mi reacción química. Esa reacción química ocurre súper lento. Entonces viene una proteína y hace que esta reacción ocurra mucho más rápido. Esas se llaman enzimas. Después vamos a ver un millón de enzimas, vamos a trabajar un montón con las enzimas, no se preocupen. Después tenemos las hormonas, que llevan mensajes en el organismo. Por ejemplo, la insulina. La insulina lleva un mensaje en el organismo y es una hormona que es una proteína. ¿Sí? Llevan mensajes. Vamos a trabajar mucho con las hormonas también. Y por último, tenemos los transportadores también. Pero, ¿dónde están los transportadores? Voy a eliminar esto, esperen, porque esta cosa no sé por qué aparece acá. No me gusta, no lo puse yo. Chao, vos también. Y después tenemos los transportadores. Los transportadores, los que hacen, por ejemplo, pueden ser dos tipos de transportadores distintos. Algunos llevan cosas por la sangre, por ejemplo. Ahí tenemos un tipo de proteína que ayudan a transportar cosas por la sangre. Y otros transportadores los que hacen es lo siguiente. Nosotros tenemos la membrana de las células y lo que pueden hacer algunos transportadores y lo que hacen algunos transportadores es, están en la membrana de las células, esas proteínas, y permiten que algunas cositas atraviesen la membrana y pasen hacia adentro de las células. ¿Sí? Esos son transportadores, son proteínas también. Estas proteínas que están en la membrana de las células y permiten que cosas de diferentes moléculas atraviesen la membrana de la célula, son transportadores también y son proteínas. Entonces fíjense que acá vimos 3 ejemplos nada más. Enzimas, hormonas y transportadores, pero cumplen un millón de funciones más. Pasa que bueno, son funciones más complejas para explicarlas, pero las proteínas cumplen un montón de funciones más. ¿Alguna duda de esto que tengan, que me quieran preguntar de esto de las funciones? Después obviamente vamos a trabajar un montón con las enzimas, con las hormonas, con los transportadores. Vamos a trabajar un montón con esto. Pero ahora, ¿les queda claro lo de las funciones que tienen? Un poquito, como para entender esto. Pilar dice que sí. Sí, profe. Ok. Genial. Perfecto. Les comento que vamos a ver a la segunda parte de la clase. Es bastante rapidito, así que no se preocupen, que lo vamos viendo y terminamos en un toquecito. ¿Qué es el otro tipo de biomolécula que vamos a charlar? Son los lípidos, ¿sí? Los lípidos son súper importantes para nuestro organismo, para nuestro funcionamiento. Tienen principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno. No son solubles en agua. Los lípidos se caracterizan porque son moléculas que son relativamente pequeñas y que no les gusta el agua. No son solubles en agua. No les va a gustar el agua, no hay forma que les guste el agua, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Tienen funciones muy importantes. A veces los almacenamos como fuente de energía, ¿sí? Vamos a ver que los que almacenamos como fuente de energía se llaman triacilglicéridos. También tienen funciones estructurales, forman parte de la membrana de las células y también algunos funcionan como hormonas y como vitaminas. ¿Está bien? Son mucha la cantidad de funciones distintas que tienen los lípidos. O sea, fíjense que todo esto que estamos hablando son biomoléculas. ¿Por qué? Porque cumplen un montón de funciones súper importantes. Entonces voy a repetir esto un montón de veces. Van a ver que tenemos un montón de funciones diferentes en estas biomoléculas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a charlar primero cuáles son los lípidos más simples y los que vamos a hablar un millón de veces a partir de este momento. Son los ácidos grasos. No se confundan. Fíjense que hablamos la clase pasada de los hidratos de carbono, de esta clase de aminoácidos y ahora ácidos grasos.
no se confundan todos estos biomoléculas, que eso es muy común. Muy común que se Profesor, sí, justamente te iba a preguntar, las biomoléculas que vamos a ver eran hidratos de carbono y las otras aminoácidos, dos, sí. aminoácidos, proteínas y ácidos grasos también. En realidad son hidratos de carbono, aminoácidos y lípidos. Los lípidos son unos cuantos. Los más simples son los ácidos grasos. ¿Cómo están formados los lípidos más simples? Tienen un grupo ácido carboxílico y después esos ácidos grasos tienen una cadenita de carbonos. ¿Sí? Esos carbonos tienen hidrógenos unidos a ellos para tener 4 enlaces químicos. ¿Se acuerdan que cada carbono necesita 4 enlaces químicos para ser feliz? Entonces a este le faltan 2, le ponemos 2 hidrógenos. A este le faltan 2, le ponemos 2 hidrógenos. Se los podemos poner así o podemos poner directamente H2, 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 que es más rápido. H2, H2 y H3. Entonces, ¿qué tenemos en un ácido graso común? Un grupo ácido carboxílico, igual que el que vimos antes con los aminoácidos, y después una cadenita de carbonos e hidrógenos. ¿Lo ven? ¿Alguna duda de la estructura del ácido graso mientras le pongo ácido carboxílico acá? El ácido carboxílico y la cadenita de carbonos. ¿Alguna duda? Sí, pero Sí, decime. ¿por qué la primera parte de la cadena tiene solamente un hidrógeno y después se va agregando dos hasta llegar a tres? No tiene solamente un hidrógeno. Acá le puse 2 también. 1, 2. 1, 2. Tiene 2, es lo mismo. Es la forma de escribirlo. representarlo. Exacto. Lo podés Lo poner podemos así. representar con los dos o con un hidrógeno H2. dos. H2, Ahí. H2. ¿Está bien? Es lo mismo. Ponerlo así o poner H2, H2, H2. Ahí sí entendí. Genial. Bueno, ¿saben qué pasa? Esto es lo que llamamos un ácido graso que se llama saturado. ¿Por qué termina H3? Pau. Porque termina H3 porque cada carbono necesita 4 enlaces químicos para ser feliz. El último solamente tiene 1 con el carbono anterior. Entonces le faltan 3 hidrógenos para tener 4 enlaces químicos. Recuerden que los carbonos necesitan 4 enlaces siempre para ser felices. ¿Sí? No, Pau, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Estos ácidos grasos se llaman saturados. Son ácidos grasos que su cadenita de carbonos solamente tiene enlaces simples entre los carbonos. ¿Qué son los enlaces simples? Solamente una rayita que me indica que cada carbono comparte un electrón con el otro. ¿Sí? Entonces, acuérdense de los enlaces covalentes simples. Son estas rayitas. Esos se llaman saturados. Pero también puede pasar que tengamos un ácido graso insaturado. ¿Qué significa eso? Tenemos el grupo ácido carboxílico y después la cadenita de carbonos. Pero en algún lugar de la cadenita tenemos un doble enlace entre los carbonos. Puedo tener uno o más de uno. Voy a hacer 2 acá. No le dibujo los hidrógenos porque no tengo ganas. Nada, porque, a ver, voy a ponerlos así. H2, H2, H2. Acá solamente necesita un hidrógeno para tener 4 enlaces. Después H2 acá. Acá un hidrógeno de vuelta para tener 4 enlaces. H2 y H3. Pero, esperen que estoy acá metido yo con la carita. Acá. H3. Entonces, ¿qué pasa con estos ácidos grasos y cómo se llaman? Se llaman insaturados. ¿Por qué? Profe, Sí, parame un cachitito. Porque en su cadenita de carbonos, tienen al menos un doble enlace entre los carbonos. Por eso se llaman insaturados, porque en su cadenita de carbonos tienen al menos un doble enlace entre los carbonos. Decime, amor, sí. la terminación siempre tiene que ser la H con
Los 3 Y hidrógenos. el restante que le falta, ¿no? Exactamente. Este carbono, que es el último, tiene un enlace, covalente con el carbono anterior, que sería esta rayita. Entonces le faltan 3 enlaces para completar los 4. Entonces es por eso que le ponemos 3 hidrógenos, ¿ves? Siempre al último va a tener esos 3 hidrógenos. Va a tener uno acá, otro acá y otro acá. Por eso yo le pongo CH3. Porque fíjense que poniéndole 3 hidrógenos, ahora ese último carbono tiene 4 enlaces. Tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Listo, gracias, profe. De nada. Profesor, te Sí. consulto, ¿cuántos dobles enlaces puede haber? No, puede haber un montón. Hay ácidos grasos que tienen 4 o 5 dobles enlaces. Son ácidos grasos mucho más grandes, con mucha cantidad de carbonos. ¿Está bien? Sí, entonces insaturados van a ser que tengan al menos uno, dijiste. Al menos uno. Pueden tener 2, 3, 4, 5, 6. 6 no sé, pero 5 seguro. Y en cualquier lugar de la cadena. Sí. Bien, gracias. De nada. Bueno, siempre el carbono que está formando parte del grupo ácido carboxílico es el carbono 1. Y de ahí contamos para atrás la cantidad de carbonos. Este sería el carbono 2, este el 3, este el 4, este el 5, este el 6, este el 7, este el 8, este el 9, este el 10 y este el 11. Del 1 contamos para atrás la cantidad de carbonos que hay. Fíjense que en este caso, este dibujito que yo hice, el doble enlace está en el carbono 5 y en el carbono 8. ¿Sí? En este dibujito que yo acabo de hacer. ¿Alguna duda hasta acá de la estructura de los ácidos grasos saturados, insaturados, que quieran preguntar? ¿No? Ok. Los dobles enlaces de los ácidos grasos pueden ser dobles enlaces cis o dobles enlaces trans. ¿Han escuchado hablar de los ácidos grasos trans o de las grasas trans? Bueno, es porque tienen ácidos grasos que tienen dobles enlaces que son trans. ¿Cómo me doy cuenta si un doble enlace es un doble enlace cis o trans? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo pueden ser los dobles enlaces? Eso vamos a ver ahora en lo que estoy haciendo. Mira, voy a dibujar un doble enlace que va a ser un doble enlace cis. Y vamos a ver la diferencia con el trans. ¿Está bien? Así les queda clarísimo. Y acá voy a dibujar un doble enlace trans. Uy. Esperen que les voy a hacer los hidrógenos. Así también nos fijamos con eso. Vamos a hacerlo de colorcito. H2, H2, H2. Acá le pongo un hidrógeno. Acá otro. H2, 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 H3. Y lo mismo acá. ¿Cómo estoy dibujando esta clase? H2, esto ya la clase que viene no hago nada, le aviso. H2, 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 H, H, H2. En la semana va a mandar H2, H2, Ustedes H2, H2. H2. Lo único que habían aprendido es poner los hidrógenos. Bien, bueno, vamos a ver acá qué tenemos. Acá tenemos un doble enlace y acá tenemos otro doble enlace. El doble enlace de arriba es el doble enlace que se conoce como cis. ¿Cómo me doy cuenta que este es un doble enlace cis? Yo tengo el doble enlace entre estos carbonos de acá. Yo puedo, si quiero, marcar el plano del doble enlace. Puedo hacer una línea que pase por el doble enlace. Vamos a ver que el carbono que viene antes del doble enlace está por abajo de ese plano, de esa línea. Y el carbono que viene después también está por abajo, está por el mismo lado. El carbono que viene antes está por abajo y el otro está por abajo. Eso me indica que tengo un doble enlace cis. Que el carbono anterior y el carbono que sigue al doble enlace estén por el mismo lado del plano del doble enlace. El plano del doble enlace es hacer una línea en el doble enlace. Nada más que eso. ¿Sí? En cambio, en el doble enlace que tiene configuración trans, que sería el de abajo, lo que sucede es lo contrario. Si yo marco una raya, si yo hago una raya en el doble enlace, que sería marcar el plano del doble enlace,
si yo hago una raya en el doble enlace, me voy a dar cuenta que el carbono que está antes del doble enlace está por abajo del plano. Y el carbono que está después del doble enlace está por arriba del plano. Uno por cada lado del plano del doble enlace. Y eso me indica que tengo un doble enlace trans. En cambio, el cis, me voy a dar cuenta que el carbono que está antes va por abajo y el otro está por abajo. También están por el mismo lado del plano del doble enlace, de la rayita que le hice al doble enlace. En cambio, el otro, no. ¿Entienden esto de cis y trans? ¿Quieren preguntarme algo? Lo que necesitan. Cuando ven que alguna cosita tiene grasas trans, es porque tienen ácidos grasos que tienen dobles enlaces trans. ¿Sí? Y que no son muy buenas para el sistema circulatorio, para la salud del sistema circulatorio, las grasas trans. ¿Tienen alguna Explica duda? de nuevo los enlaces, los planos, profe. ¿Qué? Si me puede explicar de nuevo Lo del los plano. planos. Ok. El plano es marcar una raya que pase por el doble enlace, nada más que eso. El plano es marcar una raya que pase por el doble enlace. Y tengo que fijarme de qué lado de esa raya está el carbono que viene antes y el carbono que viene después del doble enlace. En el cis, los dos están por el mismo lado, el anterior y el posterior. Y en el trans está uno por cada lado de esa raya. Fíjate que acá tengo la raya acá, ¿la ves? Acá. Y el carbono anterior está por abajo. Y el carbono posterior está por arriba de esa raya. ¿Está bien? A ver si lo entendí bien. A ver. Si están paralelos el uno al otro, serían cis. Por el Y mismo si lado están- del plano del doble enlace. Exactamente. Ok. Y si están en paralelo, pero de lados opuestos del plano, serían los trans. Podemos decir, lados opuestos del plano. Perfectamente. Profe, yo no Sí. entiendo algo hoy, pero es Decime. una pregunta muy tonta. No, dale. ¿Por qué, ¿por qué dibujaste así los dobles enlaces? O sea, son así, Sí, en esa dirección, digo. sí. Sí. Siempre los vamos a ver representados, entonces, o derechitos o hacia abajo. De estas formas que acabo de dibujar. Cis y trans. Porque de esta forma, el carbono anterior y el posterior quedan por el mismo lado y el carbono anterior y posterior quedan en lados diferentes. Si lo dibujo, esta es la forma de dibujarlos. Porque de Bien, esta gracias. forma Eso. quedan como tienen que quedar. Sí, Pau, se diferencian así. Que el carbono anterior y el posterior están por el mismo lado del plano, quiere decir que son cis. Y si el carbono anterior y el posterior están de lados opuestos del plano del doble enlace, son trans. Por ejemplo, todo lo que es industrializado tiene muchos ácidos grasos trans. Por ejemplo, la margarina tiene un montón de ácidos grasos trans, las tapas de empanada, las tapas de tarta, las galletitas, todas esas cosas tienen ácidos grasos trans. Y pueden fijarse que siempre o casi siempre está indicado en los valores nutricionales, en la parte de atrás, dice la cantidad de ácidos grasos trans que vamos a tener. Pero en general las cosas que son industrializadas tienen muchos ácidos grasos trans. ¿Está bien? Qué ricos los ácidos grasos trans, dice Micaela. Sí, son ricos. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, tenemos que ver esto, una diapositiva más y terminamos. A ver, Pilar, ¿qué me dice Pilar? Que no lo... A ver, chat. Pilar, profe, en el trans, ¿puede estar la línea al revés? Por ejemplo, el carbono anterior está arriba. Sí, puede estar al revés. Siempre que esté... A ver, escúchenme lo que dijo, por favor, les pido. En el trans tiene que estar el plano del doble enlace y uno por un lado y el otro por el otro. No importa, está para arriba o para abajo, no importa. En general va a quedar así, pero si ustedes agarran el plano del doble enlace, le hace una línea así y uno queda por arriba y otro por abajo, chao. ¿Sí? Eso es importante, la definición que acabo de dar. ¿Eso sucede siempre en el carbono 5? No. Acá dibujé en el carbono 5 el doble enlace, pero no. No siempre en el 5. Yo lo dibujé acá en el 5 para que quede así, ¿está bien? La ubicación del hidrógeno no tiene nada que ver, porque de igual de manera cis están los dos arriba. Sí, tiene que ver, el hidrógeno va a quedar igual que los carbonos, pero yo lo definí con los carbonos. Si quieren pueden mirar los hidrógenos también, pero prefiero que miren los carbonos si tienen que mirar esto. ¿Alguna otra duda? ¿Ya, profe, me escucha? Sí, sí.
La ubicación de los carbonos anterior y posterior, tipo, si están arriba serían si están los dos, sería cis igual. Sí. Ah, Si están del mismo lado del plano, es cis, el doble enlace. Si están de lados opuestos, es trans. está bien, listo, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Yo te consulto, Sí. perdón. No. Esto de saber dibujarlos y todo esto, perdón que te pregunte, pero ¿vamos a necesitar saberlo para algún parcial o solo querés que nos acordemos que el cis pasa todo eso que dijiste y que el trans pasa todo eso que dijiste? No, dibujarlos no tanto. Dibujarlos no tanto, pero sí reconocerlos. Bueno, gracias. De nada. Bien, vamos a ver el otro tipo de lípidos que nos parece importante, que son los triglicéridos. Es la forma en la que nosotros almacenamos ácidos grasos en nuestro cuerpo. Los triglicéridos, o triacilglicéridos también llamados, los almacenamos en el tejido adiposo. Y cuando necesitamos energía, los sacamos del tejido adiposo y usamos esos ácidos grasos como fuente de energía. Entonces, los triglicéridos es la forma que almacenamos ácidos grasos en nuestro cuerpo. Lo almacenamos principalmente en el tejido adiposo, ¿sí? Por esto nosotros nos engordamos. Por esto tenemos el rollito, porque hay triglicéridos ahí. Esos triglicéridos, si necesitamos energía, lo rompemos y lo sacamos del tejido adiposo y usamos esos ácidos grasos como fuente de energía. ¿Qué necesitamos para formar un triglicérido? Necesitamos un glicerol, que es esta molécula que estamos acá, que estoy dibujando. Esto que estoy dibujando es un glicerol. Tiene el carbono 1, 2 y 3. Y a ese glicerol se le une en cada carbono un ácido graso. En cada carbono se va a unir un ácido graso. Puede ser distinto, puede ser igual, no importa. ¿Cuál es el tema? Lo que se va a formar es un triglicérido, que es esto que voy a dibujar acá. Tenemos el glicerol que se une a 3 ácidos grasos. Les voy a dibujar los ácidos grasos también. Estas son las colitas de carbono. Las estoy haciendo así, pero no se preocupen. Teque, 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 teque. Bien. Entonces ahí lo que forma es un triglicérido. Son 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Cada ácido graso se une en uno de los carbonos del glicerol. ¿Está bien? Algo importante de esto es que este enlace que une el glicerol con el ácido graso, con cada uno de los ácidos grasos, se llama éster. Enlaces éster, químicamente hablando. Solamente eso es importante. Y recuerden que estos triglicéridos los guardamos en el tejido adiposo, ¿sí? Los guardamos en el tejido adiposo y podemos usar estos ácidos grasos cuando mi cuerpo lo necesite. ¿Está bien? Es una reserva de energía. Guardamos estos triglicéridos en el tejido adiposo. ¿Alguna duda más que tenga, que quiera consultar de los triglicéridos? ¿Les quedó alguna duda? Pregunten tranqui, ¿eh? No entendí lo del enlace de este éster. ¿Cómo sería? Que marqué acá. El profe era Pero, muy didáctico. ¿Qué es lo que no entendiste? Porque está acá, mirá. Es un oxígeno que se une a un carbono por doble enlace a otro oxígeno y después el ácido graso. Fíjate que une el glicerol con el ácido graso. ¿Qué es lo que no quedó claro de eso? Profesor, siempre que haya un oxígeno unido a un carbono y un doble enlace a un oxígeno, se va a llamar éster. Éster. Sí. Puede pasar que no. Pero en general, yo les estoy diciendo esto. A ver. Para unirse el glicerol con los 3 ácidos grasos se unen a través de enlaces que se llaman éster. Ese enlace de éster es esto que ustedes ven acá. Es un oxígeno que se une a un carbono y doble enlace a otro oxígeno y permite unir el glicerol por un lado con el ácido graso por el otro. ¿Está bien? Sí,
profe, te consulto. Sí. Entonces, los triglicéridos son 3 ácidos grasos. Que se unen a un glicerol 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. por enlaces éster. Bien, gracias. De nada. Entienden que estos triglicéridos después los guardamos en el tejido adiposo para usarlos cuando no sea necesario. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, espero que sí. Otro lípido Sí. Decime alguna duda. No, te decía que sí, está bien. Ah, perfecto. Bien. Última diapositiva y ya nos vamos. El colesterol es otra molécula que forma parte de los lípidos y es muy importante en nuestro organismo. La estructura del colesterol es esta que ustedes ven acá. Acá arriba, y eso quería mostrarles hoy, pero acá arriba, fíjense que escribimos los carbonos solamente así. La cadenita de carbono, fíjense cómo está escrita ahí arriba. Esperen que voy a poner otro color. Fíjense cómo está escrita la cadenita de carbono, como una raya que va de un lado al otro. ¿Lo ven? Y eso les voy a mostrar antes de esto. A veces van a encontrar que, por ejemplo, yo tengo esta cadenita de carbono, CH2, 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 CH3, por ejemplo. No sé. A veces la cadenita de carbonos, en vez de escribirla con los carbonos, se escribe así. Taca, taca. Paren, lo estoy haciendo mal porque quiero que les quede bien. Se escribe así. Taca, taca, taca. Y acá le ponemos CH3. ¿Qué significa esto? Cada vértice es un carbono. A veces la cadenita de carbono la van a encontrar así. Y cada uno de estos significa que hay un carbono ahí. Pero es como una forma resumida de escribirla, ¿sí? A veces un ácido graso van a encontrarlo así, como les mostré recién. En vez de encontrarlo como lo dibujamos hoy lo dibujamos así, CH2, 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 voy a hacerlo cortito, CH3. A veces esos ácidos grasos, en vez de estar dibujados así con los carbonos como están acá, con los hidrógenos, directamente lo van a encontrar así, taca, 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 y acá al final va a decir CH3. ¿Qué significa esto? Que en cada vértice que encontremos va a haber un carbono, ¿sí? Acá está este, acá está este y acá está este. Es otra forma como más simple todavía de dibujar las cadenitas de carbonos. ¿Está bien? Entonces, en este dibujito del colesterol que ustedes ven acá, esta cadenita, esto de arriba, esta parte de arriba, significa que hay una cadenita de carbonos. El colesterol tiene y está caracterizado por un núcleo esteroideo, que serían todos estos cuadraditos que ustedes ven acá. Todas esas cosas tienen carbonos también. Si ustedes se fijan, cada vértice es un carbono distinto, que es lo que les voy a dibujar acá. Acá tengo un carbono, 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 acá tengo un carbono. Cada vértice es un carbono distinto y eso forma lo que llamamos núcleo esteroideo, que son todos estos ciclos de carbonos. ¿Lo ven? ¿Sí? Todos estos forman el núcleo esteroideo. ¿Está bien? Es una estructura media complicada, pero yo quiero que recuerden que el colesterol tiene un núcleo esteroideo. Eso quiero que se acuerden. ¿Está bien? No mucho más. Pero y entiendan que está formado todo por carbonos. ¿Sí? El núcleo esteroideo. Está formado todo por carbonos, por anillitos de carbonos. ¿Sí? Y el colesterol es muy importante porque a partir de él nosotros producimos un montón de cosas. Por ejemplo, las sales biliares y los ácidos biliares sirven para los procesos digestivos y se producen en el hígado gracias al colesterol. La vitamina D se forma en la piel gracias al colesterol. Y también gracias al colesterol se forman un montón de hormonas, ¿sí? Por ejemplo el estradiol, la testosterona, los glucocorticoides, también se forman a partir del colesterol. Estas hormonas cumplen un papel muy importante en el desarrollo de nuestro cuerpo. Entonces el colesterol es muy importante en nuestro cuerpo. También forma parte de las membranas de las células, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El colesterol lo tenemos como muy demonizado. Como vieron que el colesterol malo, que no tenemos que tener colesterol alto. Pero bueno, el colesterol
en su justa medida, es muy importante para nuestro cuerpo. Es muy importante por todo esto que les acabo de contar. Formamos las sales biliares, formamos la vitamina D, formamos las hormonitas estas que ustedes ven ahí, forma parte de la membrana de las células, el colesterol. Así que es muy importante el colesterol. Lo podemos producir en nuestro cuerpo, que ya lo vamos a ver en el metabolismo, o lo podemos consumir a partir de la dieta también. ¿Sí? O sea, podemos obtenerlo de esos dos lados. ¿Lo producimos nosotros o lo consumimos en la dieta? ¿Alguna duda del colesterol que tengan, que me quieran consultar? Una pregunta. Sí. Entonces, ¿el colesterol es un lípido y es una hormona? Es un lípido. Y a partir de él podemos producir algunas hormonas. Podemos producir algunas hormonas, podemos producir también sales biliares, podemos producir vitaminas, ¿sí? Bien, bien. ¿Alguna otra duda? Profesor, entonces vamos a tener que siempre tener también colesterol. Siempre hay que tener colesterol, sí, sí. A veces siempre lo producimos, en realidad, principalmente en las células del hígado vamos a producir colesterol, pero otras veces también lo agarramos de la dieta. El problema que hay con el colesterol es cuando consumimos mucho en la dieta, ahí ya se complica la vida. O sea que a lo que le dicen colesterol malo sería cuando exceso de colesterol. Hay un exceso de colesterol y después cuando veamos metabolismo vamos a entender bien a qué llamamos colesterol malo, ¿sí? Es más complejo, así que cuando veamos metabolismo lo vamos a ver bien y vamos a entender a qué llamamos colesterol malo. Sí tiene que ver con un exceso de colesterol, ya sea producido por nuestro cuerpo o consumido en la dieta. Bueno, gracias. De nada. Profesor, pregunta. Sí, Carlota. Con lo anterior que usted estaba diciendo de carbono, estaba viendo que era como que sumaba. O sea, 3. Eran 2, 2, 2 y el último 3. El último, ¿te acordás que siempre el último es 3? ¿Te acordás que lo expliqué hoy? Porque necesitamos que el carbono tenga 4 enlaces. Ah, bueno. ¿Te acordás que era Listo. hoy? Hoy lo expliqué. ¿Te acordás que el carbono, el último, tiene que tener 4 enlaces? Por eso tenía 3 hidrógenos. ¿Te acordás? Ah, sí, sí, sí. Sí, perfecto. Sí, gracias, profesor. De nada, Carlota. ¿Alguna otra duda tienen? Bueno, si no hay más dudas, hemos terminado la clase. Cualquier cosita me dicen. Hay que leer algunas cosas, ¿sí? Importante. Tienen que leer. Profe, perdón, te hago una Sí, consulta, sí, decime. pero es de otra cosa. Para entonces. Tienen que leer sobre los ácidos grasos esenciales y los aminoácidos esenciales. Muy importantes para nuestro cuerpo. Y, por otro lado, tienen que leer sobre las vitaminas que también forman parte de los lípidos, ¿sí? Que todo eso va a estar en el aula virtual hoy a la tarde. Así que ya saben, no hay videitos complementarios, creo, si se me ocurre alguno capaz que se subo, pero en principio no hay videitos complementarios, pero sí van a tener material de lectura. Y esta clase ya la voy a subir en un ratito al YouTube y al aula virtual. A la tarde va a estar subidita al aula virtual. ¿Vitaminas y qué más dijiste? Yo dije ácidos grasos y aminoácidos esenciales, que va a estar ahí en el aula virtual colgado, el texto, y sobre las vitaminas, que también va a estar en el aula virtual, el texto. ¿Está bien? Sí, ¿te puedo consultar lo otro? Obvio. Te consulto si el link de ingreso a las clases va a ser siempre el que enviaste por mail. Siempre. Siempre El que mandé en el mail y el que está en el aula hoy a la mañana. A las 9:30 puse el link en la unidad 4 del aula virtual también. Siempre lo pongo ahí un ratito antes de la clase para que ustedes lo puedan entrar. Bueno, gracias. De nada. Bueno, si no hay más dudas, alguien que quiera preguntar algo. No es necesario transcribirlo de las clases, es necesario aprenderlo. ¿Está bien? No es necesario transcribir todo lo que digo. Si es necesario, si quieren ir haciendo una dietita, leí dieta de arriba. Si es necesario, pueden hacer como, bueno, con sus palabras,
explicar algunas cositas que vimos en la clase, eso sí está bueno, pero transcribir exactamente lo que yo digo no tiene mucho sentido, y no lo hagan porque después, si ponen exactamente lo que yo dije en el examen, hay otra persona que puso lo mismo y parece como que se copiaron, y no hay forma de que, porque estudié exactamente lo que dijo el profe, no. Cada uno tiene que tener sus palabras y explicar las cosas con sus palabras, no son yo, por ahora. No pueden usar mis palabras porque son mías. Entonces ustedes intenten buscar sus palabras para explicar lo que yo estoy diciendo. Intenten con sus palabras hacer un resumen, que eso está buenísimo. Y les re sirve para trabajar lo que acabamos de ver. Bueno, nos vemos la clase que viene. Cuídense. Cualquier cosita, no me escriban. No, mentira. Profe. Cualquier cosita, consulten con los profes de práctica. ¿Está bien? Sí, decime. Ahí estoy en aulas web y todavía